Chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenido a Aroma de Gaditano. Hoy vamos a hablar acerca de una fragancia espectacular, una fragancia increíble para esta época del año, para este otoño e invierno. Como ya dije anteriormente en la anterior reseña, íbamos a traer fragancias espectaculares a este canal. Y chicos, vamos a coger y vamos a probar una fragancia increíble de la casa de Clive Christian. Y va a ser hoy la de Blonde Amber, chicos. Vamos a probar Blonde Amber de Clive Christian, una fragancia espectacular, una fragancia increíble, ¿vale? Vamos a hablar acerca de ella tras la intro. Chicos, como comenté anteriormente en la intro, vamos a hablar acerca de un perfume espectacular para esta época de otoño e invierno. Una fragancia exquisita, ¿vale? Que es la de Blonde Amber, ¿vale? Esta fragancia, ¿vale? Aquí tenéis el botecito, ¿ok? Gira alrededor del ámbar y el tabaco rubio, tabaco de Virginia. Chicos, es una fragancia espectacular, ¿vale? Una fragancia que te va a generar cumplido, una fragancia que te va a hacer notar, una fragancia que transmite poder y clase, una fragancia sensual, muy sexy, una fragancia que gusta muchísimo, una fragancia que tiene un performance de loco, una proyección y una estela de unos 2 metros durante las 3 primeras horas, que va a ir retrayéndose, que va a ir reduciéndose a medida que va evolucionando la fragancia a una burbuja personal de unos 70 centímetros, una estela exquisita, ¿vale? Una fragancia que va a dejar el rastro, va a dejar el olor en el lugar donde tú hayas estado, va a quedar el olor y va a ir transmitiéndolo de un lado a otro durante 6 o 7 horas, chicos. Una fragancia espectacular. Una fragancia con una duración de unas 10 horas, 11 horas o 12 horas para aquellos que tienen una piel agradecida, y para aquellos que tienen una piel tipo cocodrilo, tipo lagarto, unas 7 horas, 8 horas va a tener de percepción olfativa en la piel. Una fragancia que es, como he dicho, para otoño, invierno y ocasiones especiales, a ser posible nocturnas. Una fragancia que su salida es una salida de naranja amarga alicorada con un toque de incienso y especies. Esas especies son el cardamomo y la pimienta, ¿ok? Que a medida que va secando, vamos a coger el secante, se va a ir percibiendo ese tabaco rubio junto con el ámbar espectacular, que va endulzándose la fragancia, que va volviéndose algo más profunda, más cremosa, incluso con cierto toque terroso, amaderada. Una fragancia increíble, que todo eso, toda esa evolución la vas a tener tú en 40-45 minutos, y desde el minuto 40-45 que ya tienes todo eso, toda esa parte de secado, ¿vale? Va a ser constante hasta las 8 horas si te dura 8 horas, 10 horas si te dura 10 horas, etc. Va a evolucionar poco más. La fragancia, como ya he dicho, pasa de ser una fragancia cítrica o de naranja licorada con incienso y especies, pasa a ser una fragancia más dulce, más terrosa, con más cuerpo, con más cremosidad, más profundidad. Pero es una fragancia espectacular, donde el único inconveniente, como ya he dicho o creo que he comentado, es que evoluciona poco o casi nada, desde su comienzo hasta su final. Pero es lo que yo suelo decir, cuando rayas la excelencia, es más difícil alcanzar la excelencia, con lo cual solo puedes cagarla. Una fragancia tan buena, tan increíble, que mejorarla es casi imposible. Entonces, ¿para qué vas a crearle una evolución o a crearle un desarrollo que lo único que haga es cagarla y empeorarla?
Por lo tanto, te mantienes como estás durante tus 10 o 12 horas, oliendo increíble, teniendo orgasmo olfativo durante 10 o 12 horas y punto y pelota. Desde mi punto de vista, una fragancia espectacular, chicos, una fragancia que ahora diré las notas, pero una fragancia a tener en cuenta para aquellas personas que no tengan la capacidad de poder olerla, por lo menos testearla, acercaros a ver si podéis conseguir un Dican, atomizarla si conocéis algún sitio donde la tengan que pueda atomizaros la fragancia. Lo que prácticamente hayáis olido a los 30 minutos o 40 minutos es lo que vais a oler a las 8 horas o 9 horas, ¿vale? Con lo cual tenéis una idea bastante clara de lo que es la fragancia. Una fragancia espectacular, sé que es cara, sé que es el inconveniente que tiene, pero chicos, cuando te ofrecen un orgasmo olfativo durante 10 horas, ¿qué le vas a decir? Notas. Salida: ron, incienso de olíbano, naranja amarga, cardamomo, pimienta rosa, jengibre, bergamota y pomelo. Corazón: fruto seco, tabaco de flor blanca, sándalo, azafrán, nardos, osmanto, raíz de lirio y jazmín. Base: abatonca, vainilla, mirra, ládano, pachuli, cedro, almizcle y vetiver. Sigo, todo esto es Blood Amber, una fragancia espectacular que no os podéis perder, ¿vale? No os la recomiendo porque sé que es una fragancia cara, ¿vale? Y es difícil de recomendar cuando una fragancia es tan cara, ¿vale? Pero si podéis testearla, si podéis olerla en algún sitio, y porque es un gustazo, ¿vale? Para aquellas personas que se lo puedan permitir, no lo dudéis, chicos. Así que, chicos, sin más me despido, ¿vale? Suscribiros y darle al like si os ha gustado la reseña, darle a la campanita si queréis estar informados de aquello que voy subiendo en mi canal de YouTube, seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, ¿vale? Que ahí suelo estar mucho más activo, ¿vale? Y suelo tener una presencia más constante en las redes sociales. Y no mucho más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme vuestros comentarios. Dejaré enlazado otro vídeo de otoño-invierno, que en este caso posiblemente sea alguno de los que ya he reseñado anteriormente. Y bueno, espero veros en el próximo vídeo. Y lo que suelo decir: cogeros por la sombrita y para adelante y cartucho al cañón.